y el puerto. Ya estamos comenzando esta, que es la última conversación del día acá en Tele 13 Radio. Señoras y señores, esto es Página 13. Lo compartimos siempre con Quique Mujica. ¿Cómo estás, Quique? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Con Juan Francisco Gali hoy. ¿Cómo estás, Juan Francisco? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y en esta ocasión, con Alan Álvarez, que no ha llegado todavía. Pero ya viene. Es que lo agarró El taco de la tarde. El taco de la tarde. Sobre todo mucha gente satánico. volviendo temprano a la casa. ¿Quieres por- tú? Quédate con esos Sí. audífonos, Juan Francisco, Te los son tuyos. presto. Déjalos aquí cuando termine el programa, eso sí. No Te te puede los dar puedes llevar. otitis. Sí. No me los llevaré. Eso, es bueno. Hoy día juega Chile, ¿eh? En un rato más, a las 9 por seca. No comentemos el fútbol. ¿No? Gran favorito Argentina. Sí, Enorme favorito. va a ganar. Saldré rápidamente porque voy con mis hijos. ¿Al estadio? Ajá. Ah, pues eres masoquista. ¿Vaya el bichar? Bueno. ¿Te gustaría el bichar? Eso es masoquista. ¿Iba junta la pregunta o Sí. separada? Ahora hacemos preguntas conjuntas. No. Juan Francisco Gali, ya. Hagamos luego el programa que Gali se tiene que ir al estadio. Por Ya. favor, por favor. ¿Está ahí el metro? ¿Agarráis el metro ustedes? Bien. Ya. Oye, todavía la cuenta pública nos da algo de tema para esta conversación y para el análisis de Página 13, Quique. Sí, yo creo que la Academ que se tomó ese mismo día dio cuenta de dos temas que, según la gente, habían permeado el discurso del presidente Boric. En primer lugar, el aborto y, en segundo lugar, Punta Peuco. Esto no quiere decir que esos son los temas que más le importa a la gente, eso es lo que escuchó la gente. Yo creo que no son los más importantes y yo creo que fue una... Sí, lograron poner dos temas en la agenda, cierto, pero me imagino que hubiera sido mejor para la moneda que los 2 o 3 temas fueran relacionados con delincuencia y crecimiento económico, que más que con esas dos cosas, pero en fin. Pero el ciclo vital de las noticias manda y yo creo que el tema del aborto no pasa de esta semana y el tema de Punta Peuco yo creo que ya se extinguió, digo. Entonces hay que empezar a escudriñar qué faltó en la cuenta pública, en la última cuenta pública del presidente, que tuvo una primera parte más política y luego una mezcla entre recuento y nuevas propuestas para el final del gobierno. Todas cuestiones que si pasan por el Congreso, ninguna se va a ver ahora ni cerca. Y la otra es que de infraestructura, bueno, esas se van a ver en mucho tiempo más. Mucho tiempo. Como la línea para el aeropuerto, La línea para el aeropuerto, por ejemplo. que ha tenido toda una polémica respecto al financiamiento. El presidente dijo que se financiaba sola. Luis de Granch, que fue director del metro, dijo que era imposible financiar una obra solo por las tarifas. La tarifa va a costar 3.000 pesos, más o menos. Claro, no es el mismo Hostia. pasaje. Que es además relativamente baja si uno piensa en todos esos trenes que van a los aeropuertos en otros países del mundo. Sí, Claro. sí, es barato. Mm. Además es barato por frente al costo alternativo. Son Total. $3. O sea, con la posibilidad Botado. de irte en otro sistema. Digamos. Claro. Ya, dicho eso, ¿qué vuelta le podemos dar a la cuenta pública? Aprovecha que está la ausencia de Alan Álvarez, Juan Francisco. Sí, mira, no, yo creo que en esto estaríamos bastante de acuerdo con Alan. Yo creo que es valioso hacer un análisis de la cuenta pública porque esta cuenta pública tiene una característica que es bien particular. Es la última cuenta pública del presidente de la República y por lo tanto en realidad debería ser un resumen, ¿no es cierto?, de lo que fue su gestión. Él, en esta cuenta pública, lo que trata de transmitir es finalmente qué es lo que logró realizar, cuántos de sus compromisos programáticos se cumplieron y cuáles son los grandes legados que, me imagino, el presidente Boric quiere transmitirle a la ciudadanía. Y yo creo que un primer gran legado, y quizás un legado más político, ¿no es cierto?, es el cambio de tono, un cambio relevante de la forma de aproximarse al país del presidente Boric. A ver. Porque yo diría, si uno mira la primera cuenta pública, era una cuenta pública donde Chile todavía no se manifestaba en contra de el proyecto constitucional refundacional y plurinacional, y por lo tanto además donde el entonces ministro Jackson decía que esa iba a ser la gran licencia para hacer las grandes transformaciones. Bueno, yo creo que eso... de eso no quedó nada en el actual discurso, quizás alguna reflexión por parte del presidente sobre que habían aprendido o habían leído el mensaje que le había enviado a la ciudadanía con los fracasos de los dos procesos constitucionales. Pero además la cuenta fue media ambigua, porque
porque habían mensajes medio extraños en el diagnóstico y en las propuestas respecto de los dos temas que tú planteaste, Quique. ¿Mm? En seguridad nos decía, mire, ¿sabes qué? Hemos hecho mucho mejor, lo hemos hecho muchísimo mejor que antes, estamos una visión bastante optimista, incluso se refirió a la tasa de homicidio y diciendo que se había logrado contener o cambiar la tendencia, ¿no es cierto?, en homicidios. Pero la verdad es que cuando uno ve la sensación que tiene la ciudadanía y cuando uno ve el número de personas fallecidas en nuestro país como consecuencia de delitos de homicidio, creo que no se puede coincidir con ese diagnóstico. Ahora, esa es una vieja polémica, porque desafortunadamente en delincuencia no está el INE ni el Banco Central, digamos. Entonces no hay IMASEC, no hay IPC que sea indiscutible, porque el dato es correcto, el dato de cambiar la tendencia es correcto. Otra cosa es que el número absoluto de homicidios es mayor, digamos. Toda la razón, y yo creo que hay que conceder eso. O sea, yo creo que es correcto que la tendencia de aumento de homicidios no sigue, pero lo que pasa es que eso asume que nosotros podíamos llegar a infinitos homicidios, cuando en realidad yo creo y espero que en una sociedad como la nuestra, que no es una sociedad así de violenta como son algunas sociedades de Centroamérica o incluso otras comparables de Latinoamérica, esa tendencia del crecimiento de los homicidios no era una tendencia lineal. Iba a llegar un momento, naturalmente, en que esa tendencia se iba a quebrar. Ahora la pregunta es, ¿eso es mérito de algo que hizo distinto al actual gobierno que logró quebrar la tendencia, la tasa de homicidio? ¿O en realidad lo que queríamos hacer es que llegamos a una tasa de homicidio que ya era insoportable para nuestra sociedad? Y que era tan alta que era insoportable para nuestra sociedad, que ya no existían las mismas condiciones y por lo tanto la tendencia se quebró. Yo creo que ahí, por eso te decía que es ambiguo, como hay una cierta complacencia con lo hecho en materia de seguridad, pero a la vez se dice que no, que no es suficiente, que la gente está atemorizada, etcétera, etcétera. Y me pasa algo parecido con el crecimiento, fíjate. El presidente se congratulaba por el hecho de que la inflación se logró bajar, ¿no es cierto? Y la gestión que se ha hecho para contener el gasto público, lo que es bastante cuestionable, pero a la vez... También es un problema de tendencia. El crecimiento del gasto público efectivamente ha sido, o el crecimiento del déficit más bien, ha sido menor que en otros periodos, digamos. Tendencialmente hablando, ¿se entiende? Si es que, de nuevo, Iván, y la misma reflexión, lo que tenemos que hacer es tener comparaciones relativas, es decir, ahora crecemos más o menos que el mundo, por ejemplo. Claro. Algo que probablemente vamos a discutir, pero uno de los efectos que tiene el informe de la OCDE es que el impacto que ha tenido, por ejemplo, los aranceles y la crisis de aranceles con producto de las decisiones del presidente Trump. Que es el tema que nos va a traer Alan Álvarez. Exacto. Y en ese informe el crecimiento chileno es superior al de los países que está estudiando la OCDE, digamos. De la OCDE, sí. Pero está por debajo del promedio del mundo cuando Chile... en todos los años anteriores estaba sobre el promedio del mundo. Independiente de si crecía 2, 3, 4, 5, Chile crecía más que el promedio del mundo. Hoy día Chile crece menos que el promedio del mundo. Entonces tenemos que congratularnos por esto. Yo creo que no. Y por el contrario, lo que uno hubiera esperado eran reacciones del presidente para decir, mire, ¿sabe qué? Nosotros no vamos a tirar la esponja y vamos a seguir haciendo intentos. Y parte de eso había, fíjate, una luz en que nos decía... el presidente, el ministro de Hacienda en el Chile Day decía, mire, ¿sabe qué? Sabemos que hay que hacer esfuerzos adicionales. Vamos a tener un proyecto de fast track de inversión y vamos a acelerar las inversiones, 25 proyectos por un total de 7.500 millones de dólares que van a ser, una ley rápida. El presidente hizo una mención muy genérica y ni siquiera lo hizo en una lógica de proinversión, sino que le llamó descarbonización acelerada. Ahora, es decir, cuando Marcelo anunció en Nueva York, también habló de descarbonización. Dijo que los proyectos de inversión estaban ligados a descarbonización. O sea, eso no fue una sorpresa, digamos. No, la diferencia está en los énfasis. Que quizás ahí lo que hay que decir es, ¿qué es lo que queremos? Estamos, de nuevo, esta ambigüedad entre la complacencia y la necesidad de seguir haciendo gestión.
¿estamos complacidos con haber cumplido la meta de reducir la inversión y haber contenido de alguna manera el déficit o el gasto fiscal? ¿O en realidad sabemos que hay que redoblar esfuerzos para atraer inversión? Y más todavía cuando sabemos que tenemos potencialidades porque tenemos oportunidades de generar inversión asociada al combate del cambio climático, pero en realidad no. Un anuncio genérico, y le dedicó mucho más tiempo en la cuenta pública el presidente a congratularse por lo que se había logrado, mucho más que a decir, mira, aquí hace falta un último esfuerzo, como sí lo hizo en esos otros anuncios de que hablaba el Quique, donde en realidad parece que en anuncios que parecen estar más asociados a la oportunidad de sacar un provecho político electoral en el contexto de primarias de su coalición, que en los desafíos que él mismo reconoce son los grandes desafíos de Chile, que es seguridad y es crecimiento económico. Ahora, en materia de inversión, el presidente también tiene un dato que es correcto, que es la cantidad de proyectos que están como empezando el trámite, digamos, y que en términos absolutos de plata es una cifra récord. Por cierto, no se refiere a la formación bruta de capital, que es la manera en que se mide la inversión, aunque todo indica que ese guarismo para el año 2025 va a ser muy superior al del 2023 y del 2024. O sea, en ese sentido, tiene algo que congratularse. El problema es cuando se concretan esas inversiones, digamos, a qué velocidad se concretan, digamos, ¿no? Pero sí, y de nuevo la ambigüedad... Que lo reconocía el presidente el otro día en la entrevista acá en Tele 13 Radio. De nuevo la ambigüedad, Iván, porque nos dice, mire, ¿sabe qué? El ministro Grau está haciendo un esfuerzo gigantesco con los permisos sectoriales, pero después nos dice, oye, pero tenemos cifras récord de inversión. Entonces, ¿tenemos problema o no tenemos problema? Porque si que nos estamos recuperando, tal como dices tú, mira, tenemos cifras, él nos dice, tenemos cifras récord de inversión, tenemos cifras récord de inversión ingresando al sistema de evaluación, entonces no hay problema, sigamos igual. Pero en cambio, y después nos dice, no, sí, el sistema de permisología en nuestro país está colapsado. Claro, que él responde eso cuando enfrentado al dilema, digamos. El dilema es que las inversiones que están en la fila de aprobación se concreten en un plazo razonable, po, que es lo que no está pasando. Y era el anuncio del ministro Marcel en el Chile Day. Claro, el fast track en materia de descarbonización. Y en teoría, y fíjate algo, el ministro Marcel lo anunció para un plazo de 2 semanas el ingreso del proyecto. El presidente en la cuenta pública dijo durante el segundo semestre. Y durante el segundo semestre se acabó el gobierno. Sí, pues, no hay énfasis, dices tú, no hay no hay sensación de urgencia, no hay urgencia. Entonces, por eso, esta especie de contradicción, ambigüedad, en que está todo bien, por lo tanto, no son urgentes los cambios, y a la vez decir, mire, ¿sabe qué? Hay cosas urgentes que hay que hacer, pero no las vamos a hacer ahora. Y yo creo que si es que había ánimo para ingresar un proyecto de ley sobre el aborto, si había ánimo para generar cambios en otras materias, ¿por qué no hubo esa misma urgencia y ánimo para hacer las cosas que el propio presidente reconoce que hay que hacer en materia de incentivar la inversión, impulsar la inversión y en materia también de atender los problemas de la seguridad? Ahora, atendiendo a esa lógica, en la última cuenta presidencial, el presidente tendría que haber dicho más lo que no pudieron hacer que lo que hicieron. Y eso es Pero eso es como antinatura. es realmente pedirle perdón, Claro. digamos. No, Por Digo, cualquier sí. presidente, ¿no? Claro, porque no es el primer mensaje. El primer mensaje podría decir, bueno, la permisología la vamos a atacar en el segundo año. Ya se acabó el gobierno. O sea, Claro. No Y- hay mucho más Y que por hacer, eso, digo. Quique, por eso mismo son los pocos anuncios que se hacen, son anuncios que deberían ser para los próximos 2-3 meses, máximo. ¿Te fijáis? Que ahí se queda con muy poco. No, pero es que yo creo que la cuenta efectivamente, y yo creo que no le podemos pedir al presidente que haga una reflexión respecto de todo lo que no pudo lograr. Porque yo creo que eso es... Harakiri, po. No, y además no tiene sentido, en teoría el presidente hizo dentro de lo posible lo que estaba dentro de sus capacidades. Lo que uno puede criticar es que si eso eran los compromisos que él tuvo en su programa de gobierno al inicio del gobierno, y si que ese era el proyecto transformador que proponía el Frente Amplio o Apruebo de Dignidad en su momento. Pero a mí me alegra el cambio de tono y me alegra el cambio de... Y yo lo felicito por eso, lo felicito porque haya cambiado y se haya dado cuenta que ese proyecto transformador, refundacional del inicio del gobierno, no era un proyecto que era bueno para Chile, y que hoy día en realidad todas las preguntas en todas las entrevistas, que él no se ha atrevido a contestar, pero
que le preguntan si es un socialdemócrata. No, y él elude la palabra. Él eluda la palabra, Sí. pero en realidad en la pregunta viene implícito que este gobierno cambió completamente de aproximación. Antes era un proyecto político, el del Frente Amplio del Partido Comunista, era un proyecto político que despreciaba a la concertación y a la socialdemocracia. Hoy día es uno que, sin querer reconocerlo explícitamente, porque lo dijo hoy día, incluso ayer en un programa de televisión lo dijo explícitamente, dijo, yo no quiero generar una cuña que después se use malintencionadamente. En realidad, Sí, en tolerancia cero, claro. sí, Ah. lo que no quiere es que le pongan el titular, ¿no es cierto?, de que se reconoce como un socialdemócrata. Pero si no la es verdad, socialdemócrata, ¿qué es? bueno, Es socialdemócrata. no, lo que sí Es sé que que... ahí hay una disputa. Déjame saludar a Alan Álvarez, que el taco lo Bienvenido. soltó por fin. Está con la tarde. Casi mato al Uber. Me dijo, esta es la ruta corta por aquí. Yo me sé este camino. 10 minutos más le echo al Waze. El problema es que te los va a cobrar. Sí. Pero bueno, tal vez es el Así modelo está de bien. negocio. Así- Oye, ustedes saben que ser socialdemócrata era un insulto en mis tiempos. En tus tiempos Sí, en la pues. escuela. De la Ya, pero es que concertación. justo estábamos hablando de Eso. eso, de la disputa. Tú contaste el otro día que entrevistaste Claro. a Perina Ferretti. sobre Perina eso. Ferretti en Radio 13C y la tesis de Perina Ferretti, yo le digo, ¿ustedes terminaron socialdemócrata entonces? Dice, a ver, definamos socialdemocracia. Porque me dice, lo que hizo la concertación no fue socialdemocracia. Ya, pues yo inspirado en eso le pregunté al presidente ¿Ya? si ser socialdemócrata era como los gobiernos de la concertación. ¿Ya? Lo que pasa es que, claro, él tiene la prerrogativa de no contestar, digamos, no meterse en ese Claro. asunto. Pero en el fondo la disputa de la palabra socialdemócrata es que lo que viene lo que viene a continuación es este fue el sexto gobierno de la concertación. Claro, porque... Porque porque- estoy contando el de Piñera como el quinto. Así me dijo Cas, a mí yo me acuerdo. porque no, ¿Así Pierina, Cas dijo eso. El Pierina, quinto gobierno de Fer- la concertación. Pierina Ferretti me dijo que la nueva mayoría había sido lo más cercano a la socialdemocracia, pero había sido muy corto. Oye, sí, esto no es tan, Ya, pero oye, no es tan Pirina Ferretti chileno. está diciendo que no hay que votar por Karina Toá porque ella participó del gobierno de Lagos donde se hizo el CAE y es el origen de todos los males. Como también hay un grado de Pero deshonestidad digo en que esta ella es discusión. directora de Nodo 21, que es el think tank del Frente Amplio. O sea, claro. Mm. O sea, es lo que tenéis para tomar como referente. como doctrina, como referente del Frente Claro, Amplio, po. es la congregación No, de la doctrina de la y fe del una, Frente y una Amplio. cosa más, si esta más no es un debate tan chileno tampoco. Piensen lo que fue la tercera vía de Tony Blair Blair, con ese Lagos. caso. Fue justamente este debate. Y además, eso fueron lo que le disputaron las izquierdas en Europa y en Estados Unidos a lo que eran las izquierdas tradicionales. Mm. Lo que fue Sanders en Estados Unidos, que era esta disputa. Bernie Sanders. Bernie Sanders, que era una y que sigue siendo un referente en la disputa de si realmente esa izquierda había traicionado sus principios. Bueno, Si el problema es que hay un espacio vacío, porque ya no son los socialismos reales que estuvieron fracasados, ya tampoco son estas izquierdas identitarias, porque el actual gobierno las abandonó completamente. Entonces, ¿qué queda? Bueno, queda la izquierda que queda de pie es la izquierda del presidente Lago. Es O la del frente, la que ha Lo sido del presidente Boric. la tradición del Frente Amplio, que es, así uno lo pudiera describir a grandes rasgos, una economía dirigida por el Estado, donde los incentivos están puestos por el Estado, las metas, los sectores están... Pero eso no es lo que, volviendo a la cuenta pública, eso no es lo que reivindica el presidente Boric de su propio es que gobierno. Tienes que distinguir Alan Álvarez. lo que es el gobierno del presidente Boric del partido del presidente Boric, que yo creo que son dos frecuencias totalmente distintas. Uno ve más o menos la cotidianidad, la conducta de los militantes de base del Frente Amplio. Yo ahí no veo ningún grado de madurez ni de aprendizaje de lo que han sido estos 3 años y medio de gobierno. No obstante, uno ve a las autoridades del Frente Amplio que están en el gobierno y yo te aseguro que muchas de ellas miran con preocupación ese enfrentamiento o esa dislocación que van a vivir cuando vuelvan a su partido, cuando dejen de ser gobierno y se encuentren que mientras una generación del Frente Amplio, de las capas que tiene, maduró, entendió lo que es hacer política, entendió lo que es gobernar, la otra se quedó todavía en el lenguaje y en la dinámica de la asamblea, O sea, se reproduce lo autoflagelante y lo autocomplaciente. pero dentro del Frente Amplio. Dentro del En Frente un Amplio, eso sentido, voy. claro. Y si a mí me apuráis un poquito, de aquí lo que hay, la otra vez escribimos con Alfredo Guiñay una columna sobre esto, son dos almas de la izquierda en Chile, el alma bacheletista y el alma laguista. Y una de esas dos adhiere con mayor o menor medida al rol del Estado y la otra al rol del mercado. Entonces,
mientras esa síntesis no exista, va a seguir siempre encontrando un punto de discordia. Y por algo uno ¿Y ve... el alma borichista Sí, existe? no piensa de enojo que... No, yo espero que Claro, no. la pregunta es ¿cuál es el alma boricista? ¿Cuál es el alma Sí, borichista? Sería como Esa la... era tu pregunta de los 20, en 20 años más, ¿dónde se veía? Es como la, Sí. la segunda renovación del socialismo, básicamente, ¿no? Pero yo vi, por ejemplo, a Rumbo Colectivo ser muy críticos de las cuentas del presidente. Rumbo Colectivo, que es un think tank Sí, del pues, Frente Amplio, porque no había entrado en salud, porque abdica un poco al rol del Estado. Entonces, Bueno, un poquito igual que Libertad y Desarrollo era con Piñera. sí. Ojo. Pero libertad de desarrollo... No, digo que en su momento Libertad y Desarrollo y cada vez más estuvo en contra de políticas que podrían haber sido consideradas piñeristas. Entonces, en el fondo, Sí, po. claro, pues entonces, ¿el alma borichista va a ser original Ya, pero sí. o qué va a ser? ¿Va a tener que optar entre las dos almas, entre Lago y Bachelet, o se va a armar algo que no sé qué es? Pero por ahora, si tú me dices, el alma borichista es bacheletista, pero con políticas también de Lago. Habiendo Habiendo sido renegado eso. de los dos. Habiendo renegado de ambos, exactamente. Juan Francisco. No, sí, al final, a mí me gustó eso de pensar en el liderazgo del presidente Boric, dado que no hay borichismo, y esta disputa sería entre las figuras de la izquierda, entre Lagos y Bachelet, ¿no es cierto? ¿Dónde él se siente más cómodo? Uno tendería a pensar que más cerca de la presidenta Bachelet, en su doctrina, pero a su electorado, o quizás a los que esta reflexión de la última cuenta pública lo acerca mucho más en su práctica política de gobierno a lo que fue el presidente Lago, donde en realidad, ¿cuáles son las grandes ¿Pero en qué transformaciones? lado? Piensa en la ley de fraccionamiento, por ejemplo, que incluso termina irritando a al diputado Jorge Brito. Con todos los votos en contra del Frente Amplio. Sí, pues. Es que ahí hay que pensar en los Por eso. peces sintientes también. pues, Sí, ¿cómo puede le ser el de va- los peces sintientes. No, pues, pero eso, Ya, ¿en pero- qué lado? La pregunta de en qué lado. Por eso el gobierno impulsa un Pero, proyecto o sea, de ley pero que mira- al Frente Amplio le genera. Pero mira la reforma de conflicto. pensiones, Reforma mira de las pensiones. También. reformas que han habido en materia de seguridad pública, mira la reforma de las 40 horas, todas han contado con el mismo componente. Se viene de un diagnóstico original en que esto era pura falta de voluntad, en que había que hacer un reemplazo de la concertación porque no quisieron avanzar, se chocan contra una pared, tenéis dos alternativas, o te quedas con la idea de echarle la culpa que no tiene mayoría parlamentaria de aquí hasta el fin de los tiempos, o tratas de construir un legado. Y a partir de la construcción del legado, eso se hace efectivamente más a la Lagos que a la Bachelet. Así es. Porque es más bien como de avanzada, 2 pasos adelante, 1 hacia atrás, que de decir vamos a hacer esta reforma, aunque sea a contrapelo de un consenso un poquito más amplio. Y eso sistemáticamente ha contado con el mismo problema. Adolece de la falta de convicción del Frente Amplio y del Partido Comunista que han votado en contra en toda esta reforma. Ahora te puede provocar ese un problema si Toá es la candidata, porque Toá viene del laguismo, no del bacheletismo. Y digo, po. puede provocar un problema porque si Toá fuese presidenta, va a gobernar con las banderas del laguismo y no del borichismo O sea, ni del bacheletismo. En economía tiene a Óscar Landerreche y a, Más laguismo que eso. y a- Álvaro García. a Mario Marcel Ah, y a Álvaro García, Sí. que es del laguismo. O sea, es todo el laguismo en la economía. Bueno, pero esta es la etapa preliminar. O sea, piensen que aquí lo que está haciendo el oficialismo es resolver algo que el gobierno no pudo resolver nunca. Y es que siempre tuvimos 2 coaliciones, una alianza sin nombre, y nunca logramos consolidar un bloque político. Y esto es porque, en el fondo, lo que subyace es la idea de que aquí hay una hegemonía no resuelta y eso se va a resolver por la vía democrática. Y yo espero que eso sea en favor del socialismo democrático, no solo por mi opción personal, sino porque creo que lo que se ha demostrado en Chile es que es el camino para construir un mejor país. Juan Francisco, antes del corte. No, entonces Toá se izquierdizaría si es que gana. Eso está diciendo tú, Alan. Se izquierdizaría si es que gana la primaria, porque tendría que tratar de incorporar, dejar de lado a los Landerreche, Álvaro García. Pero buscar Para a los incorporar Carmona. a los adláteres de Winter y de Jara. digamos. Quiero entender de lo que lo que se estaba discutiendo aquí. ¿Tendría que ser así? Es una buena pregunta, pero ya veremos. ya veremos. Ya veremos. Estamos con Juan Francisco Gali, estamos con Alan Álvarez, estamos con Quique Mujica. Esto es Página 13. Porque es esencial debatir de manera abierta e informada. Página 13. Por las ondas de Tele 13 Radio y tele13radio.cl.
Y por cierto, con nuestros auspiciadores, Grupo CAP, símbolo del desarrollo minero industrial chileno, impulsa el futuro con empresas diversas unidas por un propósito común: liderar en materiales y soluciones críticas para la descarbonización. Desde Chile, siguen construyendo un mañana sostenible. Conoce más en cap.cl. Mucho antes de que se inventara la radio, los pueblos originarios ya usaban IA, inteligencia artesanal. Hoy esa herencia sigue viva en Primeros Pueblos. Visítalos en Casa Costanera, Mall Plaza Trébol, Temuco, o en primerospueblos.cl, una iniciativa de CMPC. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Espacio, tecnología y potencia es GS8, el sub de GAC Motor 4x4 motor 2.0 turbo y con 3 corridas de asientos para que nadie se quede abajo, con pantalla de hasta 14,6 pulgadas y conectividad avanzada. Cada viaje es una experiencia familiar. Descúbrelo en gacmotor.cl. GAC Motor, Drive to Perfection. El tema del día es que comenzó el Cyber One Day. Aprovecha y equípate para recibir las mejores ofertas con hasta 24 cuotas sin interés y con despacho gratis. Estas y más ofertas en WOM.cl. WOM, nadie te da más. Santander ofrece más de 150 beneficios al mes para disfrutar, con descuentos exclusivos en marcas, restaurantes, Quique, comida rápida y más. Es posible encontrar la mejor opción en santander.cl/beneficios. Santander, es el momento. Todo lo que tu empresa necesita con un solo clic. Incorpora Softland, el más completo software de gestión con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, comercial, gestión y operaciones. Visítalos en softland.cl. Pausa, regresamos.